Y momento para saludar en a buenas horas a Pablo Rodríguez. Él es diputado regional del Grupo Nacionalista Canario y también secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, bien, aquí comenzando la segunda jornada de este apasionante debate del Estado de la Nacionalidad. ¿Lo de apasionante lo dices con sarcasmo o lo dices porque lo sientes de verdad? No, bueno, a mí es de estas fechas que vivo con cierta, vamos, con ganas, ¿no? Es Sí. decir, no deja de ser probablemente desde el punto de vista político el debate más importante. Es verdad que no se ha logrado pues que tenga una atención social inmensa, pero bueno, yo creo que cada año pues se logra un poquito más poner ese foco y además llega en un momento pues importante también, ¿no? Yo creo que eso también, es decir, el momento, el marco, condiciona mucho también el debate, ¿no? De esas primeras intervenciones que vimos en el día de ayer, creo que se ha vuelto casi viral o un poco viral lo que decía Pablo Rodríguez sobre la intervención del presidente cuando decía, bueno, y viene una canaria es mejor, agüita. Lo de agüita, yo creo que eso al final son términos también que son llamativos. ¿Por qué piensas eso? Bueno, quiero decir que dije lo de agüita porque iba a decir otra cosa y no me salió. Entonces, bueno, Vale, dije lo que realmente sentía. vale, Pero vale. bueno, yo, El, más el, allá de esa el sinceridad, término era peor, ¿no? El término era peor, entiendo, ¿no? no, era un término mucho más formal. Vale, vale, vale. Honestamente era mucho más formal. Vale. Saben que en estos marcos, en estos ambientes, pues suelo cuidar mucho las formas. Yo sé que no todos lo hacen, pero yo sí las cuido. Pero bueno, me salió lo que realmente pensaba, ¿no? Es verdad que si escuchamos yo lo escuché muy atentamente, ¿no? La intervención de Ángel Víctor Torres por la mañana, nos damos cuenta que parecía en muchos momentos un discurso de despedida, de que él se estaba despidiendo. Por otro lado, hablaba en fin, de todas las desgracias que le habían sucedido, parece, a él, es decir, no a Canarias, sino a él, es decir, se vestía de víctima, y luego trataba de cubrir todo eso con un cierto mensaje triunfalista, aportando datos, que claro, que para que se hagan una idea, cuando le venían bien darlo de manera porcentual, los decía de manera porcentual, el 70%, y cuando le venía mejor decirlo en términos absolutos, lo decía en términos absolutos. Es decir, datos muy a conveniencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, cuando yo decía, oye, hablaba del incendio, volvió a nombrar el incendio, llevamos hablando del incendio del año 2019, pues todos los 4 años, como si en otra legislatura no hubiesen incendios, incluso incendios, no digo peores o mejores, porque eso es un término, pero a lo mejor con más daños humanos, ¿no? Es decir, por lo tanto, ha habido incendios en otras legislaturas y nunca he visto a un presidente del gobierno arrastrar esa cuestión durante 4 años. Pero bueno, habló del incendio, habló de la crisis de la Calima, habló evidentemente de la pandemia, de Thomas Cook, de la guerra de Ucrania, y ahora, bueno, del caso Mascarilla, del caso mediador, y terminaba diciendo, pero lo mejor está por llegar. Digo, pues agüita lo que puede llegar. Si todo Ya. esto ha llegado y si lo mejor está por llegar, pues no sé si era un mensaje optimista o un mensaje para que nos estemos preparados. Pero no puede ser a lo mejor que después de todo lo malo que ha pasado, lo mejor está por llegar porque es imposible a lo mejor que vengan cosas peores Bueno, después de todo lo vivido. hombre, lo podía mirar de las dos maneras, estuve tentado a ello. Es verdad que lo mejor está por llegar si en mayo hay un cambio electoral y entonces por lo cuando cambia el gobierno y probablemente lo mejor está por llegar. Eso sí, eso también lo pensé. En el caso del Grupo Nacionalista Canario, ¿creen o consideran que fue poco tiempo el dedicado al caso mediador o realmente, teniendo en cuenta lo poco que conocemos al respecto, pues lo que se dijo y personarse como Partido Socialista en acusación, pues basta? No fue suficiente, no por el tiempo. Ujú. Es decir, el discurso de Ángel Víctor, que lo distribuyó, eran en torno a unas cerca de 100 páginas, y al caso mediador le digo una página exclusivamente, o no llega a una página y poco. Es decir, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. En este caso, fueron insuficientes sus explicaciones, por varios motivos.
porque es verdad que él no va a desgranar el proceso judicial, que además está en el donde está, en un juzgado, y que tiene su propio camino y recorrido, pero sí podía hablar de la responsabilidad política y asumir la responsabilidad política. No pasa nada. Llegó a decir que él no es responsable político de los nombramientos de las personas que había nombrado. Cuando Ángel Víctor Torres nombró al director general de Ganadería en el 2019, que fue el que después terminó siendo diputado. Primero a él, luego a su sobrino. Luego puso en lista electoral, porque es el secretario general del Partido Socialista, puso en lista al diputado Fuentes. Y volvió, después de todo esto, volvió a nombrar, en este caso al ex director de Ganadería, después de haberlo cesado, candidato al municipio de Antiguo en Fuerteventura. Con lo cual, no hay responsabilidad política en nombrar a esa persona. Por supuesto que la tiene que haber, y ante eso los partidos tenemos que ser autocríticos y decir, oye, debemos mejorar nuestra forma de elección de las personas. Y eso es lo que tendría que haber dicho. Pero no, balones fuera. Y ha llegado a poner el foco, que me parece increíble, en la utilización por parte de la oposición de esta causa. Por favor, el Partido Socialista, que ha utilizado todos los medios habidos y por haber en el ámbito judicial para señalar a adversarios, para criminalizar a adversarios y para tratar de ganarles en los juzgados adversarios. Y, en fin, e incluso premiando a aquellos que lo hacen, como al senador elegido por la comunidad autónoma a propuesta del Partido Socialista. En el caso, por ejemplo, de la intervención ayer de José Miguel Barragán, él hizo referencia hasta en 2 ocasiones a un vídeo donde pues se veía a una de las personas implicadas. ¿Qué contiene ese vídeo? Y por qué hizo referencia 2 veces preguntando al presidente si había visto ese vídeo de, si no me equivoco, creo que era Taisez Fuentes. Sí, bueno, es verdad que hoy, cuando ha pasado todo y empezamos a conocer parte del sumario, todavía no hemos conocido todo el sumario porque creo que son 7 tomos y que, en fin, me da la sensación de que todavía queda mucho por salir, pero es cierto que llama muchísimo la atención que hace un año, en junio, hace algo más de un año, en junio, en verano del pasado año, cesa el presidente Ángel Víctor Torres, cesa al director general, al de Ganadería, por pérdida de confianza. Esos fueron los datos en aquel momento. Luego es verdad que ahora tratan de vincularlo a unas declaraciones. Sería probablemente el primer cese en el gobierno de Canarias por unas declaraciones. No hemos visto declaraciones pocas como para cesar a gente, pero bueno, sería la primera vez. Pero lo dicen ahora. En aquel momento dijeron pérdida de confianza. Y claro, como este caso, como estamos conociendo por el sumario, vemos cuándo se transcurre, desde el año 2020, es decir, al poquito de entrar, se ha dicho de paso, desde el año 2020 pues llevan campando a sus anchas supuestamente estas personas en el ámbito de las administraciones vinculadas al Partido Socialista. Lo cierto es que llama mucho la atención de que cuál fue el motivo real de ese cese. Y lo que hemos querido decírselo, preguntárselo directamente. Y como hay una información que ha trasladado parte interesada, probablemente, que puede ser el llamado mediador, de que Ángel Víctor Torres era conocedor de muchas de estas cuestiones, pues le preguntamos abiertamente. Y bueno, él dijo que no había visto ningún vídeo. ¿Pero qué contiene ese vídeo? Bueno, me imagino, evidentemente nosotros no lo hemos visto. El que dice que hay un vídeo son las partes, ¿no? Es decir, es el propio sumario y el mediador, ¿no? Pero nosotros en principio ni hemos visto el vídeo más allá de lo que han sacado, que creo que son más fotos que vídeos, en los medios de comunicación del sumario los últimos días, que son, por cierto, bochornosas, da una vergüenza absoluta. Yo creo que desde hace ya muchos años no veíamos esto. Yo lo he dicho ayer y lo he vuelto a repetir en varias ocasiones. En el marco del gobierno de Canarias, en el ámbito del gobierno de Canarias, yo no recuerdo un caso tan bochornoso como este y tan avergonzante de corrupción, supuesto, evidentemente no están juzgados, pero que desde luego pone los pelos de punta a todo el mundo.
Pero ayer, por ejemplo, el diario El Confidencial publicaba también la vinculación de un ex concejal de Coalición Canaria en Candelaria con este caso. No sé si has tenido oportunidad de verlo, y donde hablaba también que había recibido dinero y que se había visto vinculado con el caso Mediador. No sé si leyeron la noticia completa. Sí, yo sí De la hecho, la leí. tuvieron que Sí. corregir. La tuvieron que corregir en medio si la publicaron, la tuvieron que corregir porque incluso mezclaban información. Creo que colocaban hasta anioramas de candidata en Candelaria o algo así. Pero bueno, más allá de eso, creo que es poco riguroso. Creo que alguien ha querido pues intentar mezclar. Estos son todos iguales, o están todos mezclados. Este señor, que no conozco de nada, fue concejal de Coalición Canaria en el año 2013, hace 10 años. Él mismo reconoce que dejó la política, dejó el acta y dejó la política. No milita en Coalición Canaria, no ha participado en Coalición Canaria. Estos actos que él dice que le pagaron, tal, son en su ámbito privado 10 años después de haber estado en política. Yo creo que no tiene absolutamente nada. Haber colocado que fue concejal de Coalición Canaria, bueno, un poco es por tratar de mezclar y de enredar un poquito, pero vamos, no... es que no tenemos nada, si no podemos ni expulsarlo, no podemos ni Claro. expediente porque ni siquiera es afiliado de Coalición Canaria, y te digo, hace 10 años fue concejal de Coalición Canaria. Además creo que un espacio, creo recordar, vamos, por un poco lo que yo no lo conozco, pero por lo que me han dicho, que por muy poco tiempo. Bueno, y de vuelta al debate y otros asuntos importantes, ayer también José Miguel Barragán hacía referencia a la situación de pobreza en Canarias, ¿no? Entiendo que ahí han hecho bastante incidencia, sobre todo por las circunstancias que vivimos, y que bueno, que parece que tal y como están las cosas, esto puede empeorar, ¿no? Inflación, aumento de hipotecas. ¿Qué se expuso en el día de ayer y qué soluciones ponen ustedes sobre la mesa? Mira, para poner soluciones es importante, y eso pasa no solo en el ámbito político ni de la administración, sino en todos los ámbitos, es importante tener un buen diagnóstico. Es decir, si yo no tengo un buen diagnóstico, probablemente las herramientas que ponga al servicio para mejorar las cosas no sean eficientes porque parto de un mal diagnóstico. Y nuestra sensación es que hay un muy mal diagnóstico. En mi intervención, en donde dije lo de agüita, dediqué más del 80% del tiempo a hablar de esto, ¿no? Y hablar de que nos preocupaba que no hubiese una conciencia clara del gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, de cómo estaba realmente pasándolo las familias en Canarias. Es un dato del ISTAC, lo que sí es un dato del propio gobierno. 7 de cada 10 familias dicen que tienen dificultades, admiten tener dificultades para llegar al final de mes. Muchos trabajadores, es verdad que hay muchas personas dadas de alta y eso es importante y es positivo, muchos trabajadores reconocen, y además lo han verbalizado las propias ONG, que el día 20 de cada mes tienen que acudir a los recursos de las ONG, bien sean en fin, tarjetas de alimentos o banco de alimentos. Es decir, esta es una realidad durísima que están pasando los canarios. Y ante eso no hay ni una sola, pero es que no es que digan, ¿y cuántas medidas hay? No hay ni una sola, pero es que aparte de que no hay medidas, lo que hay es es una negación de la realidad, que es peor. Es decir, es peor porque, oye, asumimos la realidad, ¿qué medidas ponemos? No sabemos, pues la buscamos entre todos, pero si yo niego la realidad, ¿qué medida voy a poner? Y nosotros hemos puesto a lo largo de este tiempo, José Miguel Barragán en el día de ayer dijo algunas cosas, pero a lo largo de este tiempo hemos puesto muchas medidas sobre la mesa para mejorar la situación, para que las familias canarias lleguen a final de mes, desde medidas fiscales, que no se ha querido en el marco de las competencias que tiene el gobierno de Canarias, tanto en el IRPF como en el propio IJIC, desde también el impuesto del combustible. Canarias tiene un impuesto especial del combustible que no ha tocado en ningún momento y que ingresa más de 80 millones de euros al año y que evidentemente pues afecta a todo el mundo que tiene que poner combustible. Es decir, hay muchos espacios donde nosotros hemos hecho propuestas por escrito. Mañana volveremos a hacer muchas de ellas en el último día del debate, pero que no se ha querido atender. Y creo que esto es realmente grave porque, insisto, la Canarias que vende Ángel Víctor Torres no es la Canarias real, es una Canarias en la que solamente él se cree que las cosas van mejor. Hay un dato importante, lo dijo ayer José Miguel Barragán y creo que es importante decirlo. Oye, ¿los datos de empleo son buenos? Por supuesto que lo son.
que son matizables en muchas cuestiones, porque es verdad que hay mucha gente dada de alta, y además me llegan mensajes diarios en ese sentido, de que hay gente que son fijos ahora mismo, indefinidos, y que trabajan 4 horas a la semana. Eso es real también, y no pasa, y eso es una realidad también, una parte de la realidad. ¿Es la mayoría? No, pero es una parte de la realidad. Pero mire, en estos 4 años se han creado, y es un dato, no digo que sea malo, 70.000 puestos de trabajo. Lo dijo Ángel Víctor Torres, muchos de ellos, también es cierto, el sector público. En el cuatrienio anterior, es decir, con Fernando Clavijo en la presidencia, se han creado, lo digo porque se dice poco, 90.000, se crearon 90.000 puestos de trabajo. Es decir, partíamos de una situación peor, cierto es, porque veníamos de la salida de la crisis anterior, pero se crearon 90.000, ahora se crean 70.000. No quiero decir que sean malos los 70.000, son buenos los 70.000 porque se suman a los 90.000 creados, pero, en fin, que también hay otros parámetros, otros datos que también hay que poner sobre la mesa y que creo que hacen una radiografía mucho más realista de la Canarias que estamos viviendo, ¿no? Pero, con más recursos que nunca, sí, la gente lo está pasando, más recursos que nunca el gobierno, la gente lo está pasando peor que nunca. pero quizá no es una comparativa un poco injusta, ¿no? De 4 años donde se puede decir que pudo haber, ¿no?, un crecimiento económico constante, a estos últimos 4 años donde se puede también indicar que prácticamente casi 2 años se han perdido por la pandemia. Todas las comparativas. Claro, pero lo digo porque todas 2 años que a lo mejor no se puede generar empleo, ¿no?, y que mucha gente está en ERE, ahí las circunstancias, no sé si varían también Luis, considerablemente. lo que yo estoy de acuerdo contigo es que todas las comparativas son injustas, porque cada proceso y periodo de tiempo son totalmente distintas. Pero no es que precisamente por eso lo digo, porque el gobierno de Canarias y Ángel Víctor Torres no se dejan de hacer otra cosa que compararse con los anteriores, con los anteriores y con los anteriores. Y es tremendamente injusto, porque cada circunstancia es distinta. Por ejemplo, en la legislatura pasada había regla de gasto, ahora no la hay. En la pasada legislatura, en sanidad, se gestionaba con 3.000 millones, ahora se gestiona con más de 4.000 millones. El presupuesto de Canarias llegaba, y era un récord, a 8.000 millones. Hoy supera los 10.000 millones de euros, porque tienen más fondos europeos y fondos del Estado que nunca. Es decir, todas las comparativas son absolutamente injustas porque se parten de marcos distintos. Claro. Pero como ellos lo hacen reiteradamente, por eso lo digo. Pongo el foco en que, oye, para que sepan ustedes en qué situación dejan Canarias, ¿no? Y creo que se quedó bien claro ayer. Además, nosotros saben que lo conoce mucha gente y sé que tú también. José Miguel Barragán es bastante riguroso a la hora de hacer cualquier aportación y precisamente, como sabía, el tiempo ahí es limitado, como es lógico, sabía perfectamente que no iba a poder dar todos los datos, etcétera. Entregó un dossier muy amplio de los datos, de dónde eran las fuentes de cada cuestión que íbamos planteando, etcétera, porque creo que es importante también dar ese cariz de rigurosidad en un debate como este. Para ir terminando, porque si no me equivoco empiezan a las 9, ¿verdad? Sí. Bueno, todavía nos quedan unos pocos minutos. Sí me gustaría también saber, porque siempre que hay un debate de este tipo se presenta una medida importante o algo, ¿no?, que puede marcar un punto de inflexión en esas conversaciones que hay de cara no solo a hacer un repaso, sino también, bueno, a proponer algo más, ¿no? ¿La medida en el día de ayer es ese estudio sobre la riqueza en Canarias? ¿Puede ser esa la medida o hubo otra que consideren ustedes que se presentó como importante por parte del presidente? Yo honestamente, y estuve atento, yo no reconocí ninguna medida. Es decir, no reconocí ninguna medida. Yo imagino que entre hoy y mañana veremos alguna cosa más, porque ahora todos los grupos tendrán que presentar sus propuestas de resolución y ahí, pues de alguna manera, se vuelcan las medidas, pero que el estudio de la riqueza sea una medida, ustedes me dirán. Es decir, me parece lo que necesitamos en Canarias es tener menos personas pobres y más personas que puedan llegar a final de mes y puedan, entre más recursos tienen, más capacidad de gasto tienen, pues muchísimo mejor. Oye, ¿cómo hacerlo? Pues son muchos debates, son muchas políticas, eso es prácticamente hablar del epicentro de a lo que nos dedicamos. O sea, yo honestamente desconozco ninguna medida en el día de ayer. Por eso me pareció un discurso de despedida donde hacía una especie de balance, donde tocaba de puntillas casi todo y donde utilizaba los datos a su conveniencia. Mire, y lo dije ayer porque también es escandaloso, es decir, que presuma de la sanidad
cuando todos los profesionales de la sanidad, y tengo numerosos mensajes, eso sí que tengo mensajes para aburrir a todos, mensajes además de personas que no es que sean de Coalición Canaria ni mucho menos, pero que son profesionales en el ámbito sanitario, principalmente por mi origen en el Hospital Insular o en el Dr. Negrín, o en el materno infantil. Y todo Dios reconoce que estamos ante el peor momento de la sanidad pública en Canarias, con más recursos, con más de 4.000 millones, con más personal que nunca. Con lo cual, el discurso este de tenemos más recursos que nunca, destinamos más dinero que nunca, ya no es suficiente, porque no es el cuánto, sino cómo lo hace. Y el cómo lo hace, lo están haciendo mal. Es decir, el gobierno ha hecho agua en los pilares del estado del bienestar, en servicios sociales, en sanidad y en educación, y eso es una realidad tan patente que lo reconocen todos los profesionales, y creo que en serio, darle la vuelta a la cuestión como está la sanidad ahora mismo, no podemos engañarle y decirle que mañana se va a cambiar, porque es que habrá que hacer muchas cosas y habrá que trabajar mucho para poder cambiar la dinámica en la que está inmersa la sanidad, peor que nunca, en el peor momento. Pero ¿y por qué si la sanidad está tan mal y todos esos mensajes que le llegan a Pablo Rodríguez le indica que está mal, no hay manifestaciones como vemos en Madrid o en otros lugares de España? ¿No salen a manifestarse esos profesionales? Bueno, habrán visto por los medios que los profesionales están, en fin, de alguna manera sí han mostrado su descontento a través de los sindicatos, a través de dimisiones en bloque de servicios concretos, como el de cardiología en el Hospital Insular, como otros servicios en el Dr. Negrín. Es decir, yo creo que sí existe el malestar. Es verdad que ¿por qué no hay una manifestación? Saben que esa chispa, muchas veces, pues la provoca que haya alguien que sea capaz de liderar ese tipo de movimientos. No sé por qué, pero que la sanidad está mal, solo hay que darse una vuelta para verlo. Bueno, por aquí dicen, hola, buenos días, eso llevo meses diciendo yo, de ser una de las mejores sanidades del mundo en lo que se ha convertido. O sea que por aquí refrendan lo que dice Pablo Rodríguez. Bueno, para acabar, ¿qué espera hoy Pablo Rodríguez de esas intervenciones que vamos a ver también por parte de los grupos que forman parte del gobierno? Bueno, hoy, no te lo voy a negar, así como vivo con mucha pasión el debate, hoy es un poco más aburrido, porque es verdad que, bueno, el papel, que también es difícil, el papel que hacen los portavoces que apoyan al gobierno es muy complicado, porque al final es decir lo bien que lo ha hecho el gobierno, es decir, es repetir básicamente lo que ayer Ángel Víctor dijo, pero repetirlo por 4, ¿no? Porque como son 4 grupos los que van a intervenir, pues bueno, 4 veces vamos a escuchar el mismo mensaje. Bueno, yo creo que es importante, a lo mejor no lo creo, pero a lo mejor deslizan alguna iniciativa que también la estudiaremos como siempre. Es decir, nosotros no solo presentamos muchísimas iniciativas, sino que nos estudiamos todas las de los demás, porque apoyamos muchas. Es decir, todo lo que sea bueno para Canarias siempre lo vamos a apoyar. Y bueno, hoy va a ser un día principalmente de elaborar las últimas propuestas de resolución, de estudiarla el resto de grupos desde que las registren y tratar de mañana preparar pues el mejor final de debate posible. ¿Y ese final de debate va a tener alguna propuesta estrella de Coalición Canaria que nos pueda adelantar Pablo Rodríguez? Tendremos muchas, pero bueno, vamos a dejar que sean los portavoces correspondientes los que la saquen. No, pero tenemos muchas. Precisamente, mira, por poner una de Gran Canaria, vale. Vamos a llevar una propuesta de resolución para hacer un plan integral de actuación en el Hospital Insular y en el materno infantil, en el complejo del Hospital Insular y materno infantil. Nos lo han sugerido los propios profesionales de los dos centros o del CHUMI y creo que es importante plantearla. Creo que no va a tener, me sorprendería que hubiese alguien que se oponga a ello, y creo que es absolutamente necesario, con lo cual esa va a ser una de las medidas desde el punto de vista insular de Gran Canaria que vamos a llevar al debate mañana. Bueno, pues ya enseguida ya tiene que entrar ya en el Parlamento Pablo Rodríguez, así que le agradezco que haya estado con nosotros este ratito en el día de hoy haciendo esa valoración del debate y nada, muy atentos también a lo que digan en el día de hoy. Pablo, muchas gracias, mucha suerte y nada, entiendo que un cafecito siempre viene bien a esta hora, ¿no? Para coger fuerza y bueno, aguantar lo que queda de día. Por supuesto, un placer como siempre y muchas gracias por contar conmigo. Hasta la próxima, un abrazo, chao. Hasta la próxima, chao.